Normalmente siempre que subo un vídeo de juego suelo subir 5 o 10 juegos, pues hoy la verdad que me he venido arriba y traigo más de 50 juegos. Os los voy a dejar todos en la descripción para que los descarguéis de una forma gratuita. Ahora sí, vamos ya con los 50 juegos. Empezamos con el primer juego. Realmente vamos a tocar simplemente 20 segundos cada juego y el primero se llama Disc Wars, que en este caso es un juego que habéis visto publicidad probablemente en Instagram. Lo único que tenemos que hacer es que nuestras fichas se desplacen hasta el campo contrario, lógicamente ahí con esa cuerda, así que este juego es súper divertido. Vamos con el segundo. El segundo se llama Bikes Hill y la verdad que lo único que tendremos que hacer es con nuestra bici y mejorando nuestras habilidades llegar lo más lejos posible después del salto, ¿vale? Lógicamente tendremos que ir consiguiendo las monedas, algo muy importante, pero lo principal, poquito a poco, ir mejorando en este tipo de juegos es la mecánica. Paper.io 3D, en este caso es un clásico este juego. Simplemente tendremos que expandir nuestra zona lo máximo posible gracias al cuadradito e ir poco a poco de nuevo. Y lo más importante, que este juego es 3D, no sabemos lo que está a nuestro alrededor, así que tened mucho cuidado, poquito a poco ir aumentando la zona. Esta es la táctica para que todo salga bien. Al final acabaremos perdiendo, nos acabarán comiendo. El cuarto es el Tetris. He decidido ir a por un clásico de toda la vida, un clásico renovado, además es oficial, podremos jugarlo todas las veces que queramos, además prácticamente no tiene publicidad. Está muy bien este Tetris, la verdad que no cambia prácticamente nada. 8 Ball Pool es el siguiente, un juego de billar multijugador muy conocido en la App Store por ser súper sencillo. Lo malo es que tendremos que esperar un poquito el turno de nuestro rival si es un poquito lento, pero la mecánica clásica de siempre nunca falla en este tipo de juegos, por eso lo he incluido. Clash, en este caso otro juego también multijugador, en este caso ya más de deporte, de golf. Lo único que tendremos que hacer es intentar lanzar con la precisión, con la máxima precisión posible y que nuestro rival haga menos hoyos que nosotros. También lo que os voy a decir es que simplemente tendremos que esperar un poquito a que nuestro rival pues lance y es un poquito rollo, pero en cuanto a mecánica y jugabilidad, muy bueno. Non-Stop 2, este juego me ha sorprendido por lo fácil que es de jugar. Tendremos que ir superando fases, adquiriendo habilidades y matando a nuestros enemigos, y lo más importante también, conseguir monedas para así comprar mejores habilidades, y tendremos que elegir muy bien qué habilidades estamos comprando o adquiriendo, porque va a ser muy importante a la hora de ganar las fases y a ir aumentando de fase poco a poco, de mapa. Al fin y al cabo, esto es un juego de pensar un poquito antes de lanzar la habilidad. El Zuba, en este caso, un juego de animales que se mezcla con un Battle Royale, y lo único que tenemos que hacer es conseguir las máximas armas al principio, como cualquier Battle Royale. La zona, lógicamente, se irá reduciendo, y yo en este caso, que soy un zorro, pero hay muchísimos personajes, podremos, bueno, pues luchar contra los demás, se dispara de manera automática y es súper divertido. Arquero es uno de mis juegos favoritos en este top 50, porque no solo tendremos que ir mapa por mapa consiguiendo derrotar a los que estén en nuestra zona, sino que tendremos que ir aumentando habilidades. Hay que saber elegir inteligentemente qué es lo que estamos eligiendo en cada fase, porque es muy importante que superemos cada fase con la máxima salud posible. Skyrusher es un juego de naves que lo único que tendremos que hacer es intentar sobrevivir y tener muchísima precisión, porque la verdad que una vez deslicemos un poquito el dedo se nos va muchísimo, así que mucha precisión, que no hace falta tener internet para jugar. Call of Duty Mobile, ya sabéis, este shooter para mí el mejor que hay ahora mismo en la App Store, totalmente gratuito, ir mejorando, ir poco a poco adquiriendo habilidades en este juego. Si se os da bien los shooters, si se os da bien en los Call of Duty, aquí tendréis un montón de mapas icónicos. Además es súper sencillo de ir mejorando, así que mucho cuidado porque es muy adictivo. Mario Kart, en este caso otro clásico, otro multijugador que tiene ahí un nuevo modo. Si actualizáis ya está disponible para todo el mundo. Si os gustan los clásicos y tenéis conexión, si no tenéis conexión también podréis jugar, pero
bueno, pues ya lo conocéis, no hace falta más explicación. Igual que el Asphalt 9, ¿vale? Para mí también el mejor juego de coches, tampoco tiene mucha dificultad, derecha e izquierda, usar el nitro y al fin y al cabo ir mejorando poquito a poco, ir superando las pistas, ya que también tiene un montón de ellas, y ir mejorando el coche, algo fundamental, tampoco necesita explicación este juego. Shooter es otro clásico, a mí me gustan mucho los juegos arcade y juegos clásicos, tendremos que ir, bueno, pues disparando todas las bolas en el color que corresponda para así, bueno, acabar con todas las bolas lo antes posible y de una manera mucho más encadenada. Así que espero que os guste este juego, otro clásico. Headball 2, en este caso un juego multijugador de fútbol, no es el típico juego de fútbol, sino que con la cabeza tendremos que meter más goles que el rival en el tiempo que está indicado. También, muy importante, ser más listo, no siempre ir ahí a meter gol como locos, sino también defender de vez en cuando, porque en este caso el que tiene más paciencia va a defender mejor, y una buena defensa es un buen ataque. Drought Road 3D, ¿vale? Tendremos que dibujar el camino de los coches hacia su destino del mismo color. Al principio es súper fácil, pero cuando se empiezan a mezclar los coches es bastante difícil. Tendremos que coordinarlos bien, que uno salga antes que el otro. Bueno, la verdad que simplemente jugar se aprende, en este caso jugando. Hitmasters, lo único que tendremos que hacer es que el personaje que tenemos aquí tiene unas balas determinadas que tendremos que matar a nuestros enemigos, a los policías o a los enemigos que sean, con total precisión. Si fallamos algunas, olvidémonos de pasar de fase. Aún así también muy divertido para esos días que no tenemos conexión a internet. Lab Kings, me ha hecho muchísima gracia este juego, y es que está muy de moda este tipo de torneos, de pegarle en la cara y que, bueno, pues ganarle. En este caso tendremos unos puntos y conforme vayamos mejorando, más fuerte daremos las bofetadas. Así que chicos, mejorad mucho a vuestro personaje, que es delgaducho, y que los rivales, algunos parece mentira, pero le acabamos ganando. El siguiente es Draw Climber. En este caso es muy divertido, porque tendremos que dibujarle las patas a nuestro cuadrado para así superar a nuestro rival. Los rivales también podrán cambiar en cualquier momento el dibujo de sus patas, y con esta función simplemente vamos a tener que llegar a la meta superando todos los obstáculos, que muchos de ellos no son nada fáciles. El siguiente es el Crawl City. En este caso tendremos que simplemente atraer a gente a nuestro alrededor y conseguir que se unan los máximos posibles, robarles a los demás sus personajes o su gente, para así, una vez se acabe el tiempo, tener la máxima cantidad de personas posibles en nuestro grupo. Color Field 3D, lo único que tendremos que hacer es un juego sin conexión y que además nos va a cubrir ese tiempo libre si estamos aburridos, rellenar con nuestro color y no morir en el intento. Ser bastante habilidosos, bastante rápidos, y también tener un poquito de cabeza antes de empezar a rellenar como locos. EVIG, un juego de naves que me gustaba traer, un clásico que no podía faltar. Cuanto menos podremos jugar sin conexión, y además tendremos que tener bastante habilidad. Normalmente es un juego donde intercalamos entre uno que nos cansa mucho y otro que realmente queremos jugar. Así que este juego intermedio me parece que os va a gustar mucho. Si eres fan de ir a la nieve, ir a esquiar, este Grand Mountain Adventure es muy realista, es casi un juego de esquí abierto. Realmente tendremos nuestras normas, pero es bastante realista. Hacemos ahí un montón de trucos, podemos saltar, podremos ir de un sitio a otro del mapa de una manera muy sencilla, y es muy recomendable. Virtual Table Tennis, un juego de ping pong, un juego de tenis de mesa bastante realista y que es bastante fácil de jugar, aunque aparenta todo lo contrario. Ya os digo que podréis jugar a los 10 segundos. Bike Race, otro clásico que lleva años, no defrauda para nada. Tendremos que ir superando las fases hacia adelante, hacia detrás. Los controles son súper sencillos y ya os digo, llegamos al final del mapa sin morir en el intento. Bowling Crew, un juego de bolos que tenía ganas de traer, de disfrutar, porque es un poco rollo el esperar por el oponente, pero es bastante fácil de jugar y conforme vamos avanzando se va complicando un poquito la cosa. Aún así, no tendréis tampoco ningún problema
encima con este juego de bolo. HC Takedown, un juego que parece muy fácil, parece que tenemos ahí un coche de Lego que tendremos que ir disparando a nuestros enemigos, se dispara de manera automática y tendremos que ir recogiendo sus monedas para así ir mejorando a nuestro personaje, que dispare cada vez mejores cosas y que sea mucho más rápido, que sea un poquito más ágil, así que otro juego súper divertido. Otro Battle Royale en este caso se llama Battlelands, con una jugabilidad y una animación a mí me gusta mucho y lo único que tenemos que hacer, ya sabéis, caemos, conseguimos armas, intentamos no morir y intentamos matar a la máxima cantidad de gente posible. Otra alternativa, otro Battle Royale. Color Bump 3D, en este caso también tiene que ver con los colores y es que tendremos que solamente tocar los colores que se identifiquen con nuestra bola, ¿vale? En este caso es muy sencillo al principio, porque luego se va complicando bastante y como veis hay fases que son bastante difíciles de superar. Monument Valley 2, aquí ya tenemos un juego que era de pago, ahora está gratuito y lo único que tenemos que hacer es seguir la historia con calma, es un juego para jugar bastante relajados, cuando tengamos conexión a internet y estemos, bueno, pues queriendo disfrutar de una historia, de un juego que la verdad lleva muchísimo curro detrás y la verdad que se agradece de vez en cuando tener este tipo de juegos. Hot Slide, un juego de coches, de derrapes, a todos los que os gusta, bueno, el 1 contra 1 en cuanto a coches, un muy buen juego, vais a disfrutar, eso sí, al principio, como siempre, juegos de coches, muy aburrido porque tendremos que ir mejorándolo y consiguiendo mejores piezas y mejores habilidades. Shadow Fight 3, otro clásico de peleas, tendremos que elegir al personaje favorito, utilizar todos los combos para así acabar con nuestro rival. En este caso se parece mucho al Tekken, pero renovado, con mejores gráficos, con mucha mejor animación y con una jugabilidad, la verdad, exquisita. Picker 3D, lo único que tendremos que hacer es intentar conseguir las máximas pelotas posibles, almacenarlas para así llenar el espacio que nos piden con las bolas que irán cambiando, cada vez nos exigirán ser más hábiles y todo esto tendremos que hacerlo intentando almacenar con eso, con ese especie de aparato que tenemos para conseguir todas esas bolas. Golf Battle, un juego de golf, pero en este caso de una manera muchísimo más dinámica que el anterior que os enseñé. Tenemos varios modos, más rápido en hacer los menos toques, de manera multijugador también podremos jugar y tendremos que, bueno, pues en esos varios modos cumplir los objetivos que tenemos en cada caso. Un juego de golf que para mí es de los preferidos que tengo en la App Store. Darts of Fury, en este caso un juego de dardos que es súper divertido, tenemos varios modos y es bastante moderno, súper fácil de acertar. Eso sí, tendremos que jugar muy bien con el último dardo si jugamos este modo que estoy jugando yo, ya que es bastante difícil pasarnos, bastante fácil pasarnos y bastante difícil acertar. Así que os recomiendo que seáis bastante precisos, con este juego vais a mejorar bastante esto. Poker Face, un juego de Hold'em Texas, muy clásico también. Jugamos modo online y con dinero ficticio, así que no tendremos que apostar ahí nuestro propio dinero. Tampoco os recomiendo que juguéis mucho a este tipo de juegos, ya que suelen ser bastante adictivos. Jugad un par de partiditas y a por el siguiente juego. Rebel Racing, un juego de coches alternativa al Asphalt. Este yo creo que es un poquito más real. Tendremos coches muchísimo más reales que vemos por la calle y que podremos ir mejorando y así llegar a los objetivos que nos piden, ya que tendremos que ir por misiones y es súper divertido. Ya os digo, un juego bastante realista y que con un iPhone que tenga un buen procesador lo disfrutaréis muchísimo. Wargames, en este caso un multijugador también muy currado, con muchísimos personajes, armas, tenemos varios modos. En este caso al principio solo nos deja muerte por equipos y la verdad que tendremos un montón de personajes y hay que ser muy habilidoso, una alternativa al Call of Duty. Hyperball, un juego de fútbol pero con coches, ¿vale? Se parece mucho a uno que no me acuerda de la PlayStation, pero simplemente con nuestro coche. Es verdad que tiene unos peores gráficos, pero la jugabilidad es súper buena. Pulsando ahí 2 veces también podremos activar como nuestro ataque y súper divertido como siempre, como todos los juegos que traigo, en este caso un poquillo más arcade. El siguiente juego, Battle
Bay, un juego de barcos multijugador. También, si os gustan competir, si os gustan los juegos multijugador, creo que te va a gustar mucho este Battle Bay, que está de una forma totalmente gratuita en la App Store. Mobu 2, un juego un poco extraño de un mono, aunque no lo parezca, y tendremos que ir superando ahí las fases. Si os gustan estos juegos de ir deslizándonos con una liana, este juego os va a encantar. Pilot Royale, en este caso un juego de la desarrolladora Ketchup, que tendremos que ser unos pilotos de aviones y tendremos que ir ahí superando los obstáculos, matando a nuestros enemigos y sumando la mayor cantidad de puntos hasta que el tiempo se agote y, bueno, pues quedemos ahí en la clasificación de primeros, que en este caso a mí me ha costado bastante. El Rayman Adventure, que es un nuevo juego de Rayman, para mí uno de mis favoritos, un juego donde tenemos que ir superando fases, que jugamos sin conexión a internet, y es súper divertido, un clásico también, que a mí me encanta, que siempre suelo tener en mis iPhone, ya que es un juego que, bueno, pues siempre nos divierte y hace que el tiempo se pase un poquito más rápido. Al final con Mr. Jump, un juego de saltar, simplemente tenemos que ir superando las fases y que nos puede sacar de quicio en muchas ocasiones. Os lo recomiendo mucho, pero estad tranquilos, estad en vuestra casa, si no podréis romper muchas cosas. El siguiente juego es un poquito más de pensar, es muy parecido al solitario, se llama Solitaire, pero en este caso tendremos varios modos diferentes, no tan monótonos como el solitario, y la verdad que se agradece. Angry Birds 2, yo creo que no hace falta hacer mucha explicación de este juego, ya que tendremos ahí los juegos, los pájaros clásicos. Al principio nos darán uno solamente, el rojo, pero luego, bueno, podremos ir avanzando de fase y nos darán diferentes pájaros, que al final es lo que importa, lo que hace divertido este juego. Tiles Hop, tendremos que ir saltando poco a poco entre las pasaleras al ritmo de la canción. Las canciones están muy guays, así que os recomiendo descargaros este juego solamente para escucharlo con cascos y así divertiros, la verdad que bastante con las canciones y con el ritmo y con esa presión de ahora que estoy llegando al final, no puedo morir. Estamos llegando al final con este Soccer Stars, un juego de chapas que es multijugador y que hay que pensar bastante, aunque no lo parezca, porque hay gente muy lista y nosotros tenemos que ser más que ellos para ganarles, ¿vale? Y también tendremos varios modos donde cada vez nos iremos apostando más dinero, eso sí, también iremos ganando más. En el número 49 tenemos el Break Bricks, y es un clásico también entre los clásicos, uno de los primeros juegos de la historia que está aquí de una manera renovado, y lo único que tenemos que hacer es ir destruyendo los máximos ladrillos que pueda y adquiriendo las máximas habilidades para que acabe la fase lo antes posible. Y llegamos al final con este Snow Party, un juego de snowboard que parece bastante divertido ahí, como lo estáis viendo, pero es dificilísimo. Tendremos que ir combinando sobre todo los combos para conseguir la máxima cantidad de puntos y también llegando a los objetivos que nos piden. Así que acabamos de llegar al final, espero que os haya gustado muchísimo este top juegos. Ya sabéis que valoro muchísimo el que apoyéis el vídeo, el que lo compartáis por redes sociales, y si tenéis el vuestro favorito de estos 50, ponedmelo en los comentarios, que siempre, bueno, pues intento responder a todos. Nos vemos como siempre en el siguiente vídeo, chicos. ¡Chao!